Hola brujas y brujos, soy Alicia Hernández Gómez. Y yo soy Manuel Garro. Somos sus anfitriones en Aquelarre Lunar, el lugar donde las mujeres hablan. Dándoles la bienvenida a esta celebración femenina mágica en la que nos enriquecemos con la participación de cada una de nuestras invitadas, las que nos comparten sus historias de vida. Nutriendo este espacio de charla, análisis, reflexión y crítica con el que buscamos ayudar a fortalecer una alianza. Así es, una alianza entre mujeres y los hombres que, hartos de vivir en una sociedad inequitativa, violenta y machista, suman sus talentos, conocimientos, experiencias y pasión para impulsar una red comunitaria sana y justa. No alarguemos este prolegómeno para dar la palabra a nuestra invitada. Claro, vamos con ella. Hola brujas y brujos, bienvenidos a un nuevo programa de Aquelarre Lunar. Pues hoy tenemos una súper invitada de lujo, ¿verdad? Sí, claro. Sí, hoy vamos a entrevistar a la doctora Fran Villanueva. Ella es investigadora titular del Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada de la Unidad Morelos del Instituto Politécnico Nacional. Nada más un nombre pequeño, sí, ¿no? Sí, nada más. Conocí a Fran porque la entrevisté por el desarrollo de un parche natural para la cicatrización de heridas de difícil cura. Bien interesante. Sí, claro. Muy bien, pues ya no prolonguemos esto más. ¿Cómo estás, Fran? Qué gusto tenerte en el programa. Bienvenida. A ustedes, muchísimas gracias por la invitación. Yo feliz de estar en este espacio. Hola, Fran, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien, muchas gracias. Ya dimos en la introducción la mención de que eres investigadora del Instituto Politécnico Nacional, que tienes un desarrollo, bueno, que a mí me encantó, del cual hicimos un programa, pero lo que queremos que nos platiquen más bien es qué tan compleja o complejo es el ámbito de la ciencia para una mujer investigadora. En este escenario, para una mujer, el doble de lo que es igual de complicado para los hombres. O sea, creo que en estos tiempos que nos tocó vivir, en estas épocas de recortes presupuestarios, tenemos 10 veces más egresados de posgrados con respecto al número de plazas, donde no tenemos un país todavía que venda mucho producto de alto valor agregado, seguimos todavía teniendo o echando mucho de mano de los desarrollos o de la producción agrícola y producciones primarias. Entonces es bastante complicado, creo que para los dos, y todavía el doble para mujeres. Sí, es impactante, lo hemos visto y lo hemos platicado prácticamente en todos los ámbitos, pero además lo que me dices es, hay 10 veces más egresados de los que puede dar, digamos, cabida el sistema. Y por ejemplo, ¿cuántas mujeres egresan de los posgrados? O sea, ¿hay un gran número de mujeres que egresan? Ese es un dato bien interesante, porque si nos vamos a los números de los egresados por sexo, femenino y masculino más o menos andan en 50-50, o sea, muy parejos. Egresan igual número de mujeres que de hombres. A nivel de estudiantes, según las últimas cifras que llegué a ver del antes llamado CONACYT. Sin embargo, cuando analizas las cifras ya de investigadores, ahí ya la balanza se descompensó muchísimo. Empieza a ser un gran número más de investigadores masculinos, de jefes, de líderes de grupo, de miembros del SNI con respecto a mujeres. Entonces dices, ¿qué pasó ahí? Si estoy sacando igual número de chicas que de chicos, porque a estos puestos solamente están llegando mayoritariamente varones. ¿Será porque se casan y tienen hijos? Sí, ahí hay un techo de cristal bien interesante de desmenuzar. Ahora, o también porque al final de cuentas, digamos que ya socialmente es aceptado que las mujeres estudien, pero ya la contratación para mujeres no es la misma, no tienen las mismas preferencias las empresas o los centros de investigación. Sí, a mí lo que me ha tocado mucho ver es de que llegan mujeres con un gran currículum. Sin embargo, si bien socialmente se acepta que la mujer trabaje, se prefiere, todo es el discurso, sin embargo ya a la hora de la realidad, esa misma investigadora o esa misma doctora que llega a concursar por una plaza dice, yo prefiero no ser investigadora, yo prefiero quedarme en el área técnica porque tengo a mis hijos, no me quiero perder estas etapas de la crianza que son muy importantes, requieren a mamá y quiero tener esa flexibilidad de horarios. Entonces, una vez eso es por decisión de la misma mujer,
que es lo que en muchas de mis compañeras he observado, y otras veces es el mismo empleador, sobre todo en empresas, ¿no? Porque en instituciones públicas sí ya tienen la cuota de que contrates de manera equitativa, pero en empresas sí es, ella me va a faltar mucho porque Festival de 10 de mayo, porque si el niño se enferma, porque esto, porque el otro. Seguimos teniendo la crianza de los hijos muy recargada en el sexo femenino, y eso invisiblemente tiene un costo, creo yo, en el ascenso en una carrera, no tanto en estudiar, sino ya en colocarte en un puesto de mando. Claro, lo que decía, socialmente ya está muy bien que estudien, nada más. Ahora, tú lo dijiste, también lo mencionó, a veces es por decisión propia, pero también muchas veces ese filtro, pues voy a decirlo, invisible, machista, que es mejor no la contrates. Tiene cierta edad, en 1 año o 2 años va a estar embarazada y en fin. ¿Por qué? Porque también la sociedad no está diseñada para que se comparta la crianza. Son las mujeres las que asumen toda la carga prácticamente. Sí, definitivamente, ¿no? Se ve mucho con las parejas jóvenes, por ejemplo, de una generación o 2 generaciones abajo que la mía, de que ya no tienen tanto en el ideario de vamos a casarnos y ahora vivir juntos, sino de entrada ya vivimos juntos y vemos cómo nos va. Ya viviendo juntos, todo muy parejo, todo muy equitativo, vamos a cooperar de manera igual para los gastos de la casa. Pero se llega la hora de cocinar y a quién le toca. Se hace más tiradero y a quién le toca recoger, ¿no? Entonces ahí ya se olvida un poquito la equidad. Y dime, por ejemplo, ¿tú cómo te sientes en el ámbito en el que estás? ¿Te has sentido, por ejemplo, discriminada o eres de las mujeres que tienen así como mucho carácter? Vamos, no pueden transgredir, ¿no? O sea, ¿cómo te sientes en donde estás? Fíjate que aquí cuando ya entré a trabajar al Politécnico Nacional, ha sido curiosamente el único lugar, porque antes de entrar aquí, pues hice 10,000 entrevistas de trabajo en muchos lados, ¿no? Y en todos los lugares, me parece sin excepción, me preguntaban que cómo estaba mi plan de vida. Si pensaba casarme, en ese tiempo no estaba en mis planes, si pensaba casarme, si pensaba tener hijos, y era así como esas expresiones del entrevistador de, no, ya descartada, como que sí quiere tener una familia, ¿no? Entonces, aquí la verdad en el Instituto Politécnico Nacional me he sentido muy acogida, no me he sentido discriminada, jamás me hicieron esa pregunta, que de hecho ni siquiera es legal hacerla, ¿no? No, la verdad muy bien, muy apapachada. De hecho, curiosamente en el centro en el que estoy, pues la mayoría de investigadoras somos mujeres. Aquí están un poquito al revés las cosas. Ajá, es minoría de investigadores varones. Oye, ¿y quién dirige el centro? ¿Un hombre o una mujer? Un varón. El director es un varón, sin embargo, todas las subdirectoras y las jefaturas están ocupadas por mujeres. Mira, lo que tú mencionabas de la entrevista y las preguntas es bien interesante, porque estoy seguro que esas preguntas no nos las hacen a los hombres. Son dirigidas a las mujeres para ponerles un tachecito. Digo, así lo veo. No, y yo creo que además sí deberían contratar mujeres, porque yo te pregunto, o sea, si tu mamá quiere saber tu vida, ¿a poco no sabe cómo llegar a donde quiere? O sea, las mamás consiguen todo. Deberían contratar a las mamás. ¿No? O sea, le dices a tu mamá, oye, tengo novio, y tu mamá, ¿y quién es? ¿Y por qué? ¿Y cuándo? ¿Y de dónde viene? ¿Y por qué? O sea, y tu mamá averigua de dónde sale el fulano. Sí. Y no sabes ni cómo llegó ahí, ¿no? Entonces yo creo que ese debería de ser un plus para contratar a las mujeres. Serían excelentes personal de recursos humanos, ¿no? Totalmente, pues sí, ¿no? Yo creo que en todo, ¿no? Porque vas a ver, si no encuentran lo que quieren las mamás. Sí, es una pena de verdad que esa igualdad o equidad sea de dientes para afuera. En el discurso político, claro que se habla de equidad, de igualdad, de las mismas oportunidades y las mismas recompensas, pero no es verdad. A la hora de la hora no. Incluso lo ves que para el mismo puesto y las mismas responsabilidades hay lugares donde se les sigue pagando menos a las mujeres. Sí, y ahí yo no estoy tan segura si es el mismo puesto. No sé si tú tengas ese dato o ese que simplemente, por ejemplo, 2 doctores, una mujer y un hombre, a lo mejor ella ocupa puestos de técnicos porque no tienen tanta responsabilidad como a lo mejor un jefe de grupo. Y cuando haces esa balanza, no sé si por el mismo puesto. Mira, a lo mejor no es exactamente el mismo puesto, pero esa sutil diferencia sirve para pagarles menos.
Porque a Sí. veces, yo entiendo que un jefe de grupo tiene una responsabilidad, tiene la responsabilidad de todo el grupo, pero no me digas que una gente que está en el grupo no tiene responsabilidad altísima. La verdad es muy sutil, son estas cosas que son los micromachismos aplicados también en el ámbito laboral. Bajita la mano, te hago a un lado. Completamente de acuerdo, las letras chiquitas que no vienen en el contrato, ¿no? Sí, y luego también, pues yo siento que ya hay una condición que te pone la sociedad y las mujeres nos sentimos a veces como que bueno, o sea, no avanzo, está bien, ¿no? Ya, o sea, me quedo aquí. Siento que es un poco la sociedad que también te acorrala y te pone en una, pues no sé si decir en un rubro, ¿no? O en un target, ¿no? Y ahí te quedas. Y te condena un poco, ¿no? Si eres una mujer que quiere adelantarse en su carrera, que posterga o alarga o decide no casarse o no tener hijos y que decide priorizar su vida profesional, pues generalmente están ahí con un estigma social de decir, es que tú eres egoísta, no sabes, te estás perdiendo lo mejor de la vida, te estás perdiendo lo mejor de ser mujer. Y entonces todavía esa parte de la libertad también es elegir. Y a mí me parece súper válido que haya profesionistas que digan, no, yo quiero llevar a la par mi vida profesional y prefiero no tener un cargo de tanta responsabilidad. Me parece precioso y me parece igualmente válido, porque al final de eso se trata la libertad, de poderlo elegir. Sí, bueno, pero cuando lo eliges yo creo que estás bien contigo, ¿no crees? Si no lo eliges y como tú dices, te condenan, pues no hay como plenitud. Tocaste un punto súper importante y que hemos hablado en varios programas de Aquelarre Lunar, que las mujeres no por fuerza tienen que ser ni parejas ni madres, ¿no? A lo mejor sí eligen ser parejas, pero no es forzoso. Sin embargo, parece una regla, iba a decir no escrita, pero no es cierto, está escrita y no escrita, que dijiste una frase que es básica. El mejor momento de una mujer que es ser madre, porque además está romantizado por completo la maternidad y la paternidad, y es durísima. Sí, totalmente. Yo vengo de una sociedad muy conservadora del mero Guanajuato, espero no me funen los de Guanajuato, pero una sociedad muy tradicional, claro, extremadamente católica, extremadamente conservadora, y de una familia que todos han sido de allá. Entonces, cuando yo me acuerdo que les dije que quería estudiar química, y yo, no, química no, las de química no se casan. Era como, ¿qué tal? No, ni te metas ahí. Entonces era como curioso, pues, la manera de abordarlo. Pues sí, y sobre todo porque, bueno, como si el objetivo de una mujer sea el matrimonio, ¿no? O sea, tu profesión va a ser el matrimonio. Ya estudiar química es un hobby, ¿no? Es un mientras tanto, ¿no? Pero además un mal hobby, porque las químicas no se casan, según esto. Las químicas no se casan. Fíjate que mi hermana es química, por cierto. ¿Y se casó? Se casó, pero no tuvo hijos. Ok. Sí, y yo siento que, por ejemplo, ese tipo de profesiones que también te condenan, ¿no? O sea, ¿por qué eres química? O sea, es un argumento. Un argumento como, pues, me parece muy extraño. Es como decir, no puedes ser abogado, ¿no? O sea, ¿cómo por qué? ¿No? O no puedes ser terapeuta, ¿por qué? O sea, ¿qué tiene que ver eso, no? Entonces, si tú hubieras decidido a lo mejor de ser maestra de tejido, eso sí va contigo, eso sí va con las mujeres, ¿no? Pero ser químico, ¿cómo qué? Sí, fíjate, era curioso, porque estoy recordando muchas frases que se decían en casa, y otra era de, por supuesto que tienes que estudiar, adelante, bueno, ya cogiste química, esperemos si te cases, ¿no? Pero decías, bueno, es muy importante que estudies, porque no es lo mismo cómo estudia, cómo educa a sus hijos una mujer que pasó por la universidad que una que no. Y mi madre también tiene su título de profesionista, sin embargo ella no ejerció sino hasta edad muy avanzada por cuestiones de la vida. Y entonces dice, es que le vas a dar una mejor crianza a tus hijos habiendo pasado por la escuela, porque ya tienes un background más interesante, pero al final del día era preparar y orientar para ser madre, para ser esposa. Eso sí,
una mejor esposa con credenciales universitarias, pero al final del día lo mismo, entonces es complicado. Pero yo creo que, por ejemplo, hace rato tú comentaste algo que es cierto, ¿no? O sea, sí, a lo mejor es, no sé, yo lo he visto con amigas que tengo que son mujeres, digamos que tienen buenos puestos en donde trabajan, y cuando finalmente llegan a su casa, pues les toca hacer la comida o qué sé yo, estas cosas, ¿no? Y luego creo también que estas mujeres con cierta jerarquía, como también ya probaron el hecho de tener cierto poder, tampoco es fácil que los hombres toleren eso. Entonces, pues algunas sí están solas, ¿no? Porque ellos no llegan a donde ellas están. En actitud, ¿no? Sí, y es una lucha constante, o no sabría qué palabra utilizar, porque al final del día te estás comparando. Y me ha tocado con exparejas de que dentro de la misma dinámica de la relación comienzas a competir en términos profesionales. Dices, a lo mejor nos conocimos en el ámbito de la ciencia, pero si tienes ahí la cruz o bendición, dependiendo de cómo lo veas, de que te fue mejor que él o que te está yendo mejor que a él, hay ahí un problema que sí se llega a sentir en la relación, de quizás no de manera tan explícita, pero esta cuestión de competencia y egos. Lo que pasa es que eso pesa todavía nuestra cultura. Claro, es que esa es educación. Por ejemplo, a las mujeres nos educaban para lavar los trastes y tener hijos, y de últimas estudiar, ¿no? Pero estudiar, qué bueno que lo dijo Fran, estudiar para ser una mejor madre. Sí. Pero realmente a ellos no los educan para nada, ¿no? O sea, ellos ya nacieron con eso que según es de ellos, ¿no? Con las ventajas. Sí, o sea, los hombres ya nacieron con esas ventajas y no tienen que luchar. Claro, cuando se enfrentan con una mujer capaz, que seguramente te pasa a ti, y entonces él realmente ahí se da cuenta de que pues no eres tan inferior como le habían venido diciendo desde niño, ¿no? O sea, como que hay mujeres que sí son muy capaces o más capaces que sus parejas. Claro. Y como no tienen esta, creo yo, o sea, como esta tolerancia, pues lo sufren y entonces se vuelve una competencia muy agotadora. O el otro lado, ¿no? De, pues bueno, si también te va, pues te cargo de los gastos de una vez. ¿No querías brillar? ¿Qué tal? ¿No querías brillar en tu carrera? Me tocaron exparejas así, O sea, ya que te va bien, pues asume la casa. No querían trabajar, no querían triunfar en la carrera. Va. Pero eso también es educación, ¿no? Porque seguramente en su casa también es violencia. Claro. Seguramente su mamá le decía, mijo, o sea, tú descansa, yo voy a la papelería por ti, ¿no? Y el rey, el hijito, pues se quedaba a descansar. Claro, él decía, pues si mi mamá puede ir por las cosas a la papelería, ¿yo por qué me esfuerzo, no? No, claro. Y eso se reproduce. Sí lo vemos, lo hemos visto en algunas parejas de conocidos donde a ella le va mejor también porque es más capaz, pero él se quiere vengar del éxito que tiene su pareja. Y la verdad es que o sea, se sienten mal porque ellas son más capaces o ellos se sienten menos que ellas, ¿no? Creo. Es que si lo vemos desde que somos niños, pues a los niños y niñas nos dejan la misma tarea. Y supongamos en un escenario idealista, a lo mejor niños y niñas llevan la tarea. Uh-huh. Sin embargo, la niña nos acostumbraron a que, además de la tarea, pues tenemos que ayudarle a mamá. Tenemos que cooperar, pues al final de comer, limpiar la cocina, cuidar al hermanito, hacer estas cosas. Entonces, ¿cómo no vamos a hacer? No es afán de ver qué sexo es mejor, ¿no? Pero sí desde chicos nos han condicionado que además de lo básico que tenemos todos que cumplir como una tarea, además tengo que dar un extra ayudando en casa, cuidando al hermanito, cuidando aquí, cuidando más allá, pues te vuelves más responsable y asumes más cosas de las que a lo mejor te toca vivir a esa edad y lo trasladas a la edad adulta y pues te vuelves multitareas. Que hace poco tuve un debate interesante de eso, de si decir que las mujeres somos multitarea y que los hombres tienen, ay no, yo soy hombre, yo nada más puedo hacer una cosa a la vez. Tú porque eres mujer, pues eres multitarea, puedes hacer muchas cosas al mismo tiempo. Y no, eso es machismo, porque sí, tú estás asumiendo que yo tengo que hacer y tengo que poder hacer muchas cosas a la vez, pero tú de una en una, ¿no?
también es un discurso muy Lo que violento. pasa es que las responsabilidades son otras. O sea, por ejemplo, yo creo que sí somos multitareas porque estamos obligadas a hacer multitareas. Y O sea, entrenadas. no porque realmente puedas hacerlo. O sea, no puedes manejar y mandar un WhatsApp, no debes, ¿no? Pero seguramente, no justifico eso, pero a lo mejor vienes en el coche y te están llegando un mensaje de tu hijo, y entonces es manejar, atender el WhatsApp porque se trata de tu hijo. Pero es un discurso peligroso. Claro, es que si yo nos creo... recargamos en que eres multitarea, entonces te puedo cargar la mano. Claro, es que el tema del que yo pienso es que como que la sociedad nos obliga a hacer todo eso, y también a los hombres, como los descarga de responsabilidades, pues ellos pueden hacer, o se pueden sentir que solamente pueden hacer una cosa, ¿no? Exacto, y es más cómodo. Exacto, claro, y entonces pues yo nada más puedo mantener un hijo, ¿para qué tienes dos? Pero es más cómodo, pero ahí hay algo que estos hombres educados en el machismo no ven, son menos capaces. O sea, 100%. O sea, son menos capaces, ¿no? Porque dicen, yo no sé poner una lavadora, no sé poner una secadora, cocinar, no, hombre, ¿qué te pasa? No, ni planchar, ni nada. Entonces resulta que esos seres superiores, entre comillas, pues son inferiores. Sí, si lo ves así, sí. Sí. Pues es que la vida no todo es trabajo. Bueno, no debería ser, que también ese es otro tema. No debería ser solamente trabajo, sino también el ocio y otro tipo de disfrute. Que bueno, también nos ha condicionado esta sociedad de consumo. Es decir, si no estás ocupado y no estás generando dinero, es que no estás bien. Y no es verdad. Sí, esta cultura de tiempo es dinero, ¿no? Tiempo es dinero. Así y te es. traen corriendo todo el tiempo. Claro. Las actividades sean de mujeres exclusivamente. Sí, de lo que mencionaste es eso. Las mujeres no tienen generalmente un trabajo, un horario. Tienen un trabajo fuera de casa. Pero ahora también hay mucho trabajo online, pero es trabajo. Y además tienen el trabajo de la casa. Este es el ejemplo típico, pero es verdad que el hombre llega a lo mejor a las 7:30 de la noche, avienta los zapatos, se quita la corbata, si es que usa corbata. Digo, estoy hablando de un estereotipo también. Se sirve, ya sabes, algo de beber, y él ya llegó a su casa a descansar. Pero la mujer no se ha terminado su jornada, ¿no? Bueno, a pesar de que estuvo también trabajando. Tú dices es un estereotipo, pero yo sí conozco una persona que llega a su casa, se sienta tranquilamente, saca el periódico y no hay manera de que lo muevan de ese sillón hasta que termina de leer el periódico. Mientras la mujer, que también es profesionista, que también estuvo cumpliendo una jornada. Que también tiene una jornada de trabajo, llega, revisa que los niños estén bien. Sí, claro. O sea, ella no termina, ¿no? Entonces, así como estereotipo, pues sí, pero o sea, es real. Sí, es aparente esa equidad, ¿no? Uh-huh. Y sí, qué bueno que trabajan, pero no, espérame, no es que qué bueno que trabajes, es que estoy trabajando el doble. Claro, una doble jornada. Fíjate que en el programa piloto leímos la carta de un director de cine que le agradecía a su mamá y decía que su generación había sido criada por unas supermadres. Y decía eso, que además de cumplir una jornada de trabajo fuera de casa, tenían otra jornada dentro de casa y que nadie les había ayudado. Sí. Oye, yo te quiero hacer una pregunta y estás en total libertad de no contestarla. ¿Tienes pareja, Fran? Sí, estoy casada desde hace 3 años. ¿Cómo? Pero si eres química. No tendrías que estar casada. Estás rompiendo las reglas, luego el posgrado fue en bioquímica, tal vez me ayudó. Está rompiendo las reglas. Sí, estuvo raro, pero sí, al final sí me casé. Me encanta que rompa las reglas. Eso es lo que tenemos que hacer. Y estuvo bueno de darle satisfacciones a esta sociedad machista y cumplir sus expectativas para que los hombres vivan cómodos. Fue muy curioso porque yo a mi esposo lo conocí en un juego en línea que de guerras, ¿no? Era guerras de la antigua Grecia y sin conocerlo del otro lado del mundo, porque él es español, yo mexicana, sin conocernos, sin vernos las caras y nada, hicimos una gran amistad en este juego en línea. Y yo recuerdo que pasaba mi mamá y me decía, mira nada más, ahí jugando en la computadora en tus ratos libres, vete a conocer muchachos que así menos te vas a casar. Y mira, pues sí me casé y fue con un muchacho con los
que jugaba. Y además jugabas una cosa de guerras, eso es de hombres también, ¿eh? Sí. Oh. Oye, sí, también. ¿Y dónde vivía él? ¿En España o aquí en México? Él es español, del País Vasco. Hombre, los vascos que me encantan. Sí, y ya está aquí en Xochitepec, bien ambientado. ¿Y él se dedica también a la investigación? Sí, él es físico también con doctorado en ciencias de la computación. Qué padre, tándem, qué padre equipo. Qué personalidad sí, la de los vascos. Sí, la verdad que sí, son un caso los vascos, pero bien, ya después de agarrando confianza se vuelven muy... Se mexicanizan y ya se vuelven más muy fáciles, amables. Sí. Es que les gusta ser como bien rudos y llegan aquí y se ablandan, aunque digan lo que digan de México, ¿no? Bueno, es que Ainhoa está casada con un español. También, sí, mira. No vasco, pero también casada con un español que lo domesticó. No, eso no es cierto, pero sí es español. Pero ahí hay ventajas, seguramente tiene una educación diferente, Fran. Sí, el choque cultural del inicio, ¿no? Pero no, nada insalvable, Claro. Qué maravilla. Y su plan es quedarse a vivir en México como pareja. Sí, pues un poco a ver a qué pinta el destino, ¿no? Porque yo estoy con una plaza de investigadora en el Politécnico, pero mi contrato es de interina. O sea, finalmente yo voy renovando cada 6 meses y así como te pueden decir, ok, renuevas otros 6 meses más, también te pueden decir, pues no, gracias. Entonces, así muy seguro que digas, no está. Interrumpo unos segundos esta conversación para recordarles que estamos en Spotify, Apple Podcasts, Amazon y YouTube, pidiéndoles que se suscriban, le den a la campanita y nos recomienden. Oye, qué presión. La ciencia es complicada, sí, porque nuestras métricas son que hasta cierto punto está bien, ¿no? O sea, creo que tenemos que buscar siempre la excelencia en las instituciones públicas o privadas y con mayor razón las públicas. Yo quisiera que mis impuestos estuvieran bien invertidos en gente capaz, en gente que llegue ahí por méritos y por supuesto, si me toca ser evaluada, de acuerdo, y a dar las métricas que se tengan que dar, pero sí es una presión constante todo el tiempo porque pues así estamos todos, ¿no? O sea, cada 6 meses están viendo si llegaste a los números o si no llegaste, y si no llegaste, pues ahuecando, ¿no? Porque y sin recursos, hay fila, ¿no? Hay fila. ¿No tienen recursos o sí tienen recursos? Yo no sé si ha sido el enfoque del posgrado en el que estamos, que es vacunas y bioterapéuticos, que vacunas ahorita es prioridad 1 para la CECITI. Después de la pandemia de COVID-19, pues nos dimos cuenta que tenemos que regresar al modelo que también montado que tenía México, que era sostenible en la producción de vacunas, era autosuficiente. Y después lo perdimos, después ya no, empezamos a importar y pues nos atoraron en la pandemia. Entonces, pues ya el gobierno se dio cuenta de eso y yo creo que en parte porque estamos muy enfocados en esta área que es prioritaria, pues no nos ha faltado, la verdad, apoyo por parte del Politécnico. Siempre se pudiera tener más, siempre se pudiera pedir más, pero hemos tenido afortunadamente para trabajar. Y en este tema que hablas de las vacunas, que sí es esencial, estamos viendo el repunte de los casos de sarampión en México y los programas de vacunación se abandonaron o cuando menos se minimizaron. De hecho, en alguna entrevista con el vocero de la Asociación Mexicana de Vacunología me decía, nuestro esquema de vacunación es muy bueno, el problema es que no se cumple. Y que todo lo importamos. Entonces estaría muy padre que también nosotros regresáramos a este sistema de que las diseñamos en México, las producimos en México y tenemos hasta por un asunto de seguridad nacional. Claro, de hecho la industria de la salud farmacéutica es de seguridad nacional, o sea, dependes de eso, pero no todos los gobiernos lo han entendido porque pues a veces se priorizan programas de relumbrón más que de fondo. Sí, totalmente. Pero ahora, por ejemplo, para las convocatorias de la Secretaría, me gusta mucho este enfoque
de que van sobre ciertos ejes estratégicos, o sea, como un plan nacional de desarrollo, y está muy apuntalado hacia seguridad alimentaria, seguridad ambiental, pero con este enfoque de prevención en la salud. Entonces, creo que orientando así los esfuerzos podemos tener un proyecto de nación interesante y se va a ver los frutos, yo espero que no en tantos años y que se le dé continuidad. Claro. También, pero si todo va bien, se tienen que ver los frutos en unos años, en unas décadas. Claro, esto no es inmediato, por supuesto, pero si no empezamos y no se continúa, como lo dijiste, y bueno, y en ese sentido nos maravilla el estar hablando con una investigadora joven que está en eso, ¿eh? Sí, claro, así es. Es un orgullo. A mí me gustaría Muchas preguntarte otra sí. cosa no tiene que ver con el ser química, de hecho. La verdad es que, por ejemplo, ¿qué es lo que te gusta a ti? O sea, ¿qué es algo que a ti además supongo yo que la investigación, pero fuera de la parte científica, ¿qué es lo que te gusta hacer? Fuera del trabajo, es que mira, va a sonar un poco enfermo lo que voy a decir, pero amo tanto mi trabajo. Por ejemplo, a mí enseñar me parece apasionante. O sea, yo ya pasé de ser estudiante de la que estaba ahí día y noche en el laboratorio pipeteando y haciendo mis experimentos, y ahora, por ejemplo, nosotros estamos en un centro de investigación en una zona marginada. Colindamos con municipios que son de carácter indígena. Y nos llegan de comunidades indígenas estudiantes. Me ha tocado tener cada talento de estudiantes de pueblos bien lejanos del sur de Morelos, de la Sierra de Guerrero, que digo, pero estos talentos, ¿cómo pueden andar por ahí perdidos, no? Que están descentralizados, a lo mejor desconocidos de los macrocentros, por ejemplo, que tiene Ciudad de México, que tiene Monterrey, que tiene Guadalajara, y estamos por ahí perdidos en el sur del estado de Morelos, y ha llegado gente con tanto talento que a mí me maravilla hablar con ellos. Soy de las personas que yo no adapto al estudiante a mi proyecto, porque me interesa que saquen XY resultados para mí, sino me tomo el tiempo de conocerlos, de ver qué les gusta, qué les interesa, cuáles son sus fortalezas, qué quieren aprender, y entonces con base en su perfil, más bien yo adapto el proyecto a ellos. Para mí es más importante la persona. Entonces esa parte de ahí me fascina, me maravilla. Chicos con tanta creatividad, y es que he vuelto de eso. Me preguntas por el hobby. Amo tanto mi trabajo que de verdad, si no estoy haciendo ciencia, estoy mentorando a un estudiante o estoy creando otro nuevo proyecto, siempre con un estudiante. Entonces a mí me gusta mucho esa parte de compartir. Como me gustó mucho aprender en mi etapa de estudiante, pues sigo aprendiendo ahora que soy investigadora, pero me parece todavía más maravilloso y más enriquecedor poderlo compartir y poder seguir aprendiendo con ellos, porque aprendo un montón de ellos. Claro, pues ahí está la parte en la que si no tienes hijos, pues sí, con la profesión que tienes puedes tener mejores alumnos, o sea, porque también dar clases no es cualquier cosa, y si tienes un profesor entregado con vocación, los alumnos florecen. Sí, y hacerlos que brillen, hacerlos que destaquen. A mí me gusta mucho esa parte. Sí, qué bonito. Y eso, fíjate que eso se lo aprendí a mi madre. Ya van dos pedradas que le tiro, ¿no? De que qué machista fue. Pero fíjate que eso también se lo aprendí a ella, porque ella fue maestra de educación primaria. Y por una sociedad machista, pues nunca ejerció. Terminó la carrera, se casa y se vuelve ama de casa durante pues hasta sus 50 y tantos años. Después se separa de mi papá y hasta entonces empieza a trabajar, desempolva su título de maestra de primaria y va a pedir trabajo y se lo dan. Le dan interinatos. Qué bien. Qué interesante. Y entonces ella tener que retomar la docencia después de 30 y tantos años de no ejercerla. La sociedad había cambiado mucho, los planes educativos también, y pues se le viene un tsunami de cosas que tiene que hacer ahora, ¿no? Bueno, es que no la ejercía en un aula, pero la ejercía en sus hijos, ¿no? Sus hijos, sí, totalmente, pero pues no, con los hijos no llenaba planes de trabajo. No cobraba tampoco, ¿no? Y con los alumnos no les podía dar de nalgadas como a los hijos.
hijos, ¿no? Había ventajas y desventajas en ambos lados. Y yo recuerdo que le pregunté alguna vez, estando chica, ¿cómo le hace para ser? Le hablaba de usted a mi madre. Digo, ¿cómo le hace para ser buena maestra? Porque siempre la andan adulando, siempre la llaman y quieren que siga dando clases, nunca le faltó trabajo. Digo, ¿cómo le hizo? Me dice, yo no soy la maestra más preparada. Dice, pero sí te puedo decir que el secreto para ser buena maestra es enamórate de tus estudiantes, quiérelos. Pues ahí está el aprendizaje. Gran enseñanza. Cuando de verdad los quieres, vas a querer lo mejor para ellos, los vas a llegar a entender y vas a entender que cada uno tiene su manera de aprender. Van a ser palabras que resuenen en ellos, que los hagan engancharse y tomar el camino de la educación. Y entonces que quieran por voluntad propia y no por imposición hacer una tarea y que de verdad les motive. Pero eso no lo vas a conseguir, dice, con el mejor posgrado en docencia que tú puedas costearte. Lo vas a conseguir enamorándote de cada uno de tus estudiantes. Dice, yo sueño con mis alumnos, sueño con Perenganito que no le gusta hacer la tarea, sueño con Fultanito que se la pasa brincoteando en el salón. Y entonces tanto estoy pensando en ellos que encuentro en el aula la manera de abordarlos. Y mira, esa enseñanza me sirve ahora con mis chiquillos de posgrado, que ya no son para nada niños, ya son hombres y mujeres, pero que al final del día sigue siendo la misma enseñanza y a cada uno los quiero a su manera, con su personalidad, con sus cosas, y hay que adaptar el proyecto a ellos, no pues, ellos a que encajen en el molde de un proyecto. Pues qué maravilla, pero la verdad es que profesores como tú hay pocos. Por supuesto, yo recuerdo buenos maestros, pero no voy a hacer ahorita la cuenta, pero a lo mejor no ocupo los dedos de una mano, porque la mayoría no estaba haciendo eso por vocación, sino era una chamba. Y sí te das cuenta cuando un profesor o profesora lo apasiona y se compromete contigo como alumno. Y pues qué maravilla, porque además parte del futuro de este país tiene que ver con la investigación y la ciencia, sin lugar a dudas. Sí, con los profesores que hacen maravillas con muy pocos recursos. Y ahí yo creo que se puede hacer mucha escuela en función de quitar o de borrar estos estereotipos machistas todavía que persisten. Creo que tenemos los que nos dedicamos a estos asuntos de la docencia, de la investigación. Creo que trabajamos con lo más hermoso del país, que es la mejor materia prima que tiene México, que son sus mentes jóvenes, son sus niños, son sus estudiantes, sus jovencitos, que todavía tienen ese ímpetu de la juventud de querer cambiar el mundo y todavía no se encuentran con los bloqueos que empezamos a tener los alumnos. Es bien difícil, es que la corrupción, es que esto, es que el otro. Entonces todavía son una materia prima con la que se puede hacer maravillas para trabajar. Yo creo que ahí está el verdadero futuro de México. Pues sí. Oye, Fran, pues vamos a tener que cerrar ya este aquelarre lunar. Ya la fogata alrededor de la que estamos ya no es tan intensa. Yo ya había tenido el gusto de conversar contigo y me encanta, pero hoy con esta conversación te conozco más y bueno, estoy feliz de conocerte. Muchísimas gracias. Yo muy honrada de que me hayan hecho favor de invitarme. Muchas gracias a los dos. Muchísimas gracias por tu conversación y la verdad es que yo creo que tú y tu mamá nos están enseñando mucho también. Pues ese es el objetivo del programa, que quienes nos escuchan amplíen su mente, porque la verdad es que tenemos que cambiar. Tenemos que mejorar como sociedad. Muchas gracias, Fran. Te mando un abrazo, te mando un beso y de verdad, igualmente, gracias por tu honestidad. Muchas gracias a ustedes. Un gusto escucharlos. Saludos, bye. Hasta luego. Todos los que participamos en la realización de Aquelarre Lunar, les agradecemos enormemente el escucharnos, seguirnos y recomendarnos, ayudándonos comunitariamente a crear una ola expansiva que lleve a cada vez más personas mensajes de justo reconocimiento para las mujeres, fomentando la unidad, el respeto absoluto y la colaboración entre todas las personas que queremos un mundo justo, equitativo y pacífico.